Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, ahora en lugar de algunas actividades por esta semana, les voy a enviar unos videos muy caseros, así proyectando en la pantalla, algunos videos que luego también se los voy a enviar, pero me interesa hacerlo de esta manera antes de enviarles propiamente la actividad, porque empezaríamos a trabajar sobre los primeros filósofos de la Edad Antigua, más allá de los que ustedes ya estuvieron leyendo, que son los presocráticos o los filósofos de la naturaleza, que marcan un comienzo, un surgimiento en la filosofía, en la etapa cosmocéntrica, buscando ese arjé y llegando a la figura de Sócrates, que marca ese quiebre en la filosofía desde el siglo VI en adelante a una etapa antropocéntrica, ¿sí? Este pensador tiene su relevancia en la historia de la filosofía porque ha marcado este paso. Hemos trabajado con respecto a los sofistas anteriores a Sócrates, que son los últimos dentro de este pensamiento ya del cosmocéntrico, y con Sócrates entonces pasamos a esta parte antropocéntrica, ¿sí? Donde la pregunta va a estar centrada por el hombre y ya no por la naturaleza o ese principio básico arjé que los filósofos presocráticos fueron buscando, ¿no? Donde algunos fueron elaborando sus teorías y cada uno dijo que ese principio estaba marcado en diferentes cosas, ¿no? Este video que ahora yo les voy a pasar, yo se los voy a dar también para que ustedes lo vuelvan a repasar, así de forma entera. Yo lo que voy a hacer es ir comentándoles. El autor es Fernando Savater, es un pensador español y muy importante en el pensamiento filosófico contemporáneo a nuestro tiempo, y que ahora yo les voy proyectando el video y vamos a ir charlando, comenzando por Platón, que es el discípulo de Sócrates y tiene una relevancia en la filosofía a nivel histórico, ¿sí? Ahora lo va a decir este autor. Se dice que la filosofía de Sócrates en adelante va a ser o platónica o aristotélica, ¿sí? Marcando la importancia que ha tenido en la historia tanto el pensamiento de Platón como el pensamiento de Aristóteles. Así que bueno, yo ahora les voy pasando el video, van a ver que en algún momento se detiene y bueno, yo ahí iré explicando sobre el video para que se vaya entendiendo. La idea es que con estos videos vayamos comprendiendo el pensamiento de estos filósofos y luego recién ahí haremos alguna actividad. Bueno, ahí comienzo entonces con el video. Platón nació en 427 a.C. en Atenas. Discípulo de Sócrates, escribió una gran cantidad de diálogos, en la mayoría de los cuales puso a su maestro como personaje central. Platón desarrolló una teoría según la cual todas las cosas particulares pueden entenderse en virtud de participar de ideas universales. Estas ideas son el objetivo de la filosofía. Con este planteo, Platón inauguró nada menos que el pensamiento metafísico occidental. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Si les parece, vamos a hablar un poco de filosofía. ¿Qué es filosofía? Alguien ha dicho que todas las obras filosóficas que se han escrito
son simplemente notas a pie de página de los diálogos de Platón. Ese filósofo griego, a su vez, escribió una serie de diálogos protagonizados, casi todos ellos, por la figura de un protofilósofo, de un filósofo anterior todavía al propio Platón, que no escribió nunca, Sócrates. Un personaje extraño, humorístico, que algunos tenían por un bufón, que otros tenían por un personaje subversivo, que deambulaba por Atenas sin ninguna prosopopeya, sin darse importancia, sin considerarse un gran profesor, simplemente preguntando a los ciudadanos de la polis, de Atenas, si sabían qué era la belleza, qué era la verdad, qué era la justicia, y cuando ellos, riendo y considerando que eran temas muy sencillos, le daban una respuesta convencional, él comenzaba a hacer preguntas sobre esa respuesta convencional hasta poner en claro que al menos no sabían cuál era la respuesta. No es que Sócrates ofreciera una respuesta definitiva, pero demostraba que los demás tampoco sabían eso que creían que estaba tan claro y tan fácil. Platón recoge esos diálogos protagonizados por la figura de Sócrates, de ese personaje que sin énfasis, sin adoptar un aire de gran sabio, sin darse ningún tipo de importancia, ni por supuesto decir que tenía ninguna autoridad de tipo divino, ese personaje que se acerca a los demás de hombre a hombre con una interrogación en los labios, es el inicio de la filosofía. Así empieza todo, así nos lo contó Platón, y vamos a intentar ahora saber cómo fue, quién fue ese Platón a cuyos diálogos dan origen a todo el resto de la filosofía occidental. Bien, entonces, retomando esta parte que cuenta Fernando Savater, fíjense que al hablar de Platón es necesario retomar la figura de Sócrates, que es el último filósofo que estuvimos mirando en el trabajo 3, donde este pensador se va a oponer a estos sofistas que en el surgimiento de la democracia en Atenas ellos empezaron a cobrar por enseñar este arte de la oratoria y la retórica para tener mejores discursos y mejores argumentos que buscaban los jóvenes atenienses para participar en la política y así poder convencer de una mejor manera. Esta figura de Sócrates es muy particular, como les decía, como comienza la etapa antropocéntrica, marca este gran quiebre que se va a dar en la filosofía, pero también tiene una gran particularidad, que Sócrates no ha dejado ninguna obra por escrito, de puño y letra de él, sino que lo hace a través de su discípulo, que va a ser Platón. Fíjense que ahí, como decía este autor, todo el pensamiento de Sócrates se conoce a través de Platón, con una forma también especial de escribir que lo ha hecho Platón, que son a través de los diálogos, como una especie de obra de teatro, y cuyos personajes Platón personifica a la voz de Sócrates, ¿sí? Así que en ese sentido la figura de Platón se tiene que asociar inmediatamente a la figura de Sócrates. Por eso es que nosotros ahora vamos a trabajar sobre Platón, porque en el hilo conductor de la filosofía, que ya estamos en la edad antigua, pero fíjense que nos vamos acercando. Ese paso del mito al logos con los filósofos presocráticos allá por el siglo VI, ahora vamos avanzando y ya estamos en el año 427, ¿sí? Antes de Cristo. Así que, bueno, ahora continuamos viendo este video que va a empezar a desarrollar esta figura de Platón. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática.
Fue testigo de la guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta, en la que llegó a combatir, y también de la decadencia ateniense, sacudida por una tiranía oligárquica primero y por una democracia populista y demagógica después. Platón era discípulo de Sócrates, de quien había heredado la búsqueda conceptual y la exigencia ética. Pero Sócrates fue víctima de acusaciones absurdas y finalmente resultó condenado a suicidarse mediante envenenamiento. Preocupado por la crisis moral y política ateniense, Platón puso todas sus energías en tratar de establecer entre sus conciudadanos un ideal de justicia y de respeto por la verdad. Para ello, fundó su célebre academia, destinada a dar educación filosófica a los futuros políticos y gobernantes, y escribió un gran número de bellísimos diálogos donde abordaba diferentes problemas filosóficos. Los diálogos se pueden dividir en tres grandes grupos. Los diálogos tempranos, en general, plantean un problema y terminan sin dar una respuesta concluyente. Son los más fieles al espíritu socrático. Más que solucionar un problema determinado, aspiran a revelar lo problemático de nociones que habitualmente se adoptan sin reflexión. Los diálogos medios o de madurez son en los que expone básicamente la teoría de las ideas, entre los que se encuentran las obras más conocidas de Platón como el Banquete, el Fedón y la República. Las ideas, según Platón, son objetivas, eternas y universales. Los triángulos concretos, por ejemplo, pueden ser imperfectos y terminan por borrarse o desaparecer, pero la idea de triángulo, en cambio, es perfecta e inmutable. Es por la idea de triángulo que podemos reconocer que ciertas figuras geométricas, a pesar de lo diferentes que puedan ser entre sí, en tamaño, color, etc., son precisamente triángulos. Lo mismo ocurre con otras ideas no geométricas, como las de justicia, belleza, etc. Los diálogos tardíos o de vejez, finalmente, expresan una reformulación de su filosofía. Platón advierte que las ideas no son estáticas y autosuficientes, sino que se atraviesan entre sí y remiten unas a otras. Platón comenzó ocupándose en sus primeros diálogos, muy a la manera de Sócrates, de problemas éticos concretos, y terminó alzándose en sus diálogos de vejez hasta la cuestión de la estructura misma de toda la realidad. Una de las cuestiones centrales de la filosofía a partir... Bien, bueno, hasta acá hemos visto cómo Platón, también preocupado, así como lo han hecho los sofistas y Sócrates, pero de otra manera, en este surgimiento de la democracia en Atenas, que se estaba empezando a dar, bueno, a Platón también le preocupaba estos temas de la justicia, el tema de las formas de gobierno, y en relación a esto, bueno, sus escritos, sus obras completas, podríamos decir, se dividen de esta manera como lo explica acá el autor. En los diálogos tempranos, medios y tardíos, ¿no? Que ahí, bueno, el video claramente va explicando cada uno de ellos.
En síntesis, lo que podríamos decir es que aparece en sus primeros escritos de Platón, donde se dice que ha volcado básicamente el pensamiento de Sócrates. Y luego en los escritos medios, ahí ya Platón, empieza ya a expresar sus ideas, ¿no? Como que incluso algunos autores hablan de que ya en estos escritos es difícil de comprender o de interpretar bien, separar el pensamiento de Sócrates del pensamiento de Platón, ¿no? Como que se confunden. Y por último, ya en su última etapa, digamos, de vida, Platón escribe estos escritos tardíos o de la vejez, bueno, donde, como decía el video, ¿sí? Se va haciendo todo un replanteo acerca de toda la realidad en general, donde al comienzo eran cuestiones concretas, sobre todo éticas, ¿sí? Que va a retomar esta modalidad que hacía Sócrates, como decía ahí en esos primeros escritos, o el método mayéutico, si se acuerdan, en la actividad anterior, que consistía en las preguntas como primer paso, para buscar de forma irónica, o la ironía como primer paso, buscar que la otra persona pueda llegar a descubrir que era ignorante, ¿no? Que creía conocer las cosas, pero que en el fondo bueno, no era tan así como creía saberlo. Entonces, a partir de esa ignorancia, ¿sí? Por medio de estas preguntas, muchas veces irónicas, Sócrates hacía que la persona pueda llegar a tener ese interés por descubrir la verdad. Y ahí aparece este segundo paso, la refutación, donde, bueno, lo que se creía conocer se empieza a dudar, y ahí, o a partir de ahí, la persona tiene ese marcado interés por poder llegar a descubrir cuál es el verdadero conocimiento. Por eso habla que los primeros escritos de Platón, que reflejan el pensamiento de Sócrates, se desenvuelven más sobre los interrogantes y tal vez no sobre las respuestas, ¿sí? que puedan darse en lo que es la filosofía, ¿sí? Bueno, ahora continuamos entonces mirando el video. Propio Platón ha sido buscar qué tienen en común las cosas detrás de su aparente diversidad. Nosotros vemos que hay una infinita diversidad de cosas distintas y algunas de ellas las agrupamos en una especie de clases o colectivos. Hablamos de árboles, de hombres, de peces, de estrellas, y quiere decir que esa diversidad de cosas tiene algo en común. Ese algo en común que tienen las cosas de un mismo género, de un mismo rango, es lo que más o menos Platón llama ideas. Las ideas son algo así como los arquetipos a partir de los cuales se diseñan toda la diversidad de un grupo de cosas. Todos los hombres, todos los peces, todos los árboles, las plantas, lo que se quiera, es decir, cualquier género que uno quiere tomar. Eso es lo que hay que buscar, eso no es aparente, no se ve. Es decir, nosotros vemos la diversidad de las cosas diferentes, nunca vemos la idea, el concepto. Por eso Platón supuso que esas ideas, esas categorías arquetípicas a partir de los cuales se organiza la realidad, pertenecen a otro orden, a un orden que da sentido al nuestro, pero que está más allá de él. Eso es lo que sale a buscar ese huido de entre los hombres que va a buscar las ideas para mirarlas frente a frente. Los demás, en el fondo de la caverna, están sometidos a ver puras sombras o sombras de sombras incluso, hasta que rompen la cadena, es decir, hasta que se ponen a pensar, porque la forma de liberarse por parte del ser humano es entregarse al pensamiento, y salen afuera a mirar las ideas frente a frente. Esa experiencia de liberación es lo que en su apología Sócrates, a punto de ser condenado a muerte, él dice: una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. Es decir,
una vida sin que en un momento rompamos con la rutina, con las sombras y salgamos a buscar las ideas en sí mismas, no merece la pena de ser vivida. Este es el criterio filosófico a partir del cual nace toda la trayectoria del pensamiento occidental. Bien, como les decía al comienzo, la intención de estos videos es poder de alguna forma poder ir interpretando el pensamiento de estos filósofos, ya que cada uno va a aportar conceptos e ideas diferentes. Entonces creía necesario, bueno, hacer, digamos, este aporte con los videos que le estoy mostrando. Platón acá, por eso al comienzo, también aparece todo un vocabulario nuevo tal vez, y con palabras capaz de alguna vez escuchadas, pero propiamente de la filosofía y propiamente de cada autor, ¿no? Al comienzo del video, si ustedes recuerdan, se decía que Platón inaugura el plano metafísico en Occidente. ¿Esto qué quiere decir? Vieron que por un lado se habla de que todo este surgimiento de la filosofía, estamos hablando de Occidente, ¿sí? En Oriente ya aparecía otras manifestaciones filosóficas, pero propiamente la que, bueno, venimos trabajando y se ha desarrollado mayormente en el mundo entero ha sido la filosofía de Occidente. Bueno, con respecto a esto, Platón lo que inaugura, dice, el plano metafísico. La metafísica quiere decir aquello que está más allá de lo físico, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos y percibimos un mundo sensorial, podríamos decirlo, porque percibimos con los sentidos toda nuestra realidad. Podemos ver, tocar, sentir, oler, ¿sí? Pero Platón dice que hay otro mundo, otra instancia, podríamos decir, otro nivel, que él lo va a llamar algo trascendente, o sea, trasciende, va más allá de lo material, y es lo que él va a llamar el mundo de las ideas o este mundo inteligible, que luego vamos a ir profundizándolo. Acá el autor lo explica de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, Platón decía que había que tener como un común denominador, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos las plantas, vemos las casas, vemos las personas, y así con una infinidad de cosas materiales, ¿no? Pero Platón dice, tiene que haber algo, ¿sí? Que unifique esos diferentes grupos de objetos materiales. Por ejemplo, nosotros lo que percibimos son los árboles, por ejemplo, ¿sí? Pero Platón dice, bueno, tiene que haber una idea de árbol como una especie de molde que haga que todos los árboles surjan de esa misma idea o de ese mismo molde. ¿Me explico? Vendría a ser como que para Platón las diferentes cosas materiales se van agrupando y hay un molde de donde salen todas las cosas materiales, ¿no? Podríamos decir, con un ejemplo burdo, todas las sillas salen de un mismo y único molde que va a ser la idea de silla, ¿sí? Las casas van a salir de un único molde que son las casas, los animales lo mismo, y así podríamos seguir enumerando de forma infinita todas las cosas. Estas ideas Platón la va a plantear que se dan en otro plano, no en un plano sensible ni material, que es el que nosotros, como les decía, percibimos, sino que lo ubica en un plano trascendente, en un plano que va más allá de lo físico y que, va a decir Platón, lo podemos percibir únicamente con nuestra razón, ¿no? Por eso, si se acuerdan, porque esto también en filosofía
vamos relacionando todos los temas, ¿sí? Que es la razón, el instrumento principal que el hombre ha descubierto para poder pensar las cosas, ¿sí? A diferencia de cómo lo había hecho en un primer momento de forma mítica. ¿Está? Bueno, entonces Platón va a decir que estas ideas se perciben únicamente a través de la razón. Por eso va a decir que estas ideas están en un mundo inteligible, o sea, solamente se puede captar con nuestra razón, ¿sí? Obviamente esto lo vamos a ir profundizando. Y para ser más dinámico y para evitar que el video sea muy extenso y pesado para poder compartírselo con ustedes, acá haríamos un corte y luego continuaríamos con el video, pero en un segundo video para esto que les digo. Gracias.